Hola nuevamente con todos, bienvenidos una vez más a este espacio. Vamos a hacer a manera de podcast. Voy a compartir con todos ustedes este tema que me han solicitado mis hermanos y que he conversado con algunas personas, sobre todo en estos últimos días, que me parece un tema muy interesante. Me voy a permitir revelar el secreto de Baphomet, que es definitivamente y en última instancia, ¿qué es el Baphomet? Empecemos haciendo una referencia histórica. El Baphomet aparece con los caballeros templarios, es verdad. Que los caballeros templarios tienen internamente algún tipo de culto que hace referencia a este Baphomet, es verdad. Pero ¿qué es este Baphomet? En primer lugar, se le atribuía y utilizaron esto de excusa los genios de la Inquisición que traicionaron a la Orden del Temple. Y ya sabemos históricamente el sinfín de historias que se inventaron para tratar de demostrar o justificar la persecución contra el Temple, aduciendo que eran herejes, satánicos, sodomistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo quisieron justificar? Precisamente por información que no la tenían completa, información que la tenían a medias, porque la Orden del Temple no fue una orden secreta, es una orden discreta, como lo es hasta el día de hoy. Una cosa es el secretismo y otra cosa es el hermetismo. Nuestra orden sigue siendo hermética, de acuerdo a su procedimiento alquímico interno, pero no es secreta ante el mundo. Es decir, no somos gente ultra secreta que trabaja tras bastidores, etcétera, etcétera, no. Pero en la época de nuestros hermanos mayores, pues esta santa Inquisición sí intentó desprestigiarles. Uno de las tantas historias que se inventaron, mitos y leyendas urbanas incluso, era que adoraban a una cabeza barbuda. Esa cabeza barbuda bien pudo haber sido también la tergiversación de lo que era el conocimiento de Janus o Janus, que es una simbología que atañe cierta información esotérica. No es un objeto de culto, no es una entidad de culto, es una simbología hermética, esotérica, mística y espiritual que nos habla de varias cosas, entre esas los ciclos cósmicos, el Señor de las Puertas, tiene las puertas porque tiene las llaves de las puertas. ¿Cuáles son estas puertas? La entrada al mundo de las almas de los hombres, la entrada al mundo de las almas del mundo espiritual. Está relacionado con los equinoccios, con los solsticios, sobre todo solsticio de verano, solsticio de invierno, o solsticio de junio, solsticio de diciembre. Mejor aún, San Juan Bautista, San Juan Evangelista. Por eso es que los templarios eran y somos sanjuaníticos o juanistas, precisamente por eso. Eso representa la cabeza de Janus. No es un ser de adoración, pero no es el Baphomet, tampoco es el Baphomet. Ahora, ¿qué es este Baphomet? Para entender bien el culto o la tradición o el ritual, dijéramos, mejor dicho, de Baphomet, tenemos que explicar otro antecedente. Mucha gente el día de hoy, en pleno siglo XXI, pretende decir o creer que el Baphomet es el macho cabrío de Méndez, esta figura que vemos aquí. El macho cabrío de Méndez es una invención, artísticamente hablando, de Eliphas Levi, Louis Constant o Eliphas Levi, el famoso mago Eliphas Levi, que sus libros son espectaculares. Tiene una visión esotérica, mística, energética, mágica de otro mundo, indudablemente. Si bien es cierto, él hace la referencia a Baphomet con esta construcción, habría que analizar en otro momento las profundas implicaciones del porqué. Pero este no es el Baphomet tampoco.
se llama el macho cabrío de Méndez. ¿Por qué se llama el macho cabrío de Méndez? ¿Tiene alguna asunción satánica? Por supuesto que no. ¿Tiene alguna asunción diabólica? Peor. Para mí personalmente, y les comparto como caballero templario, esta figura del macho cabrío de Méndez es una enciclopedia esotérica de la cosmovisión pagana de los siglos pasados. Cosmovisiones absolutamente exquisitas, ricas en mitología, en el símbolo, en el arquetipo, que hay que entenderlas. Por eso yo les digo que todos esos grupos satánicos que usan esta figura como ente de adoración no llegan ni a la esquina, porque no van a hacer nada, están totalmente equivocados. Esta figura del macho cabrío de Méndez toma el nombre primero por una festividad en Méndez, que es una antigua ciudad al sur del río Nilo, en el que se utilizaban las cabras como parte de la tradición local. No tiene nada que ver con Belcebús, Baales, nada por el estilo. Era una festividad local. Vinculado a un paganismo muy interesante, sí, vinculado a las fuerzas de la fertilidad también. Entonces, de ahí parte la referencia del macho cabrío de Méndez. Pero Eliphas Levi, cuando le dibuja esta fabulosa figura, es un compendio alquímico, es el resumen de muchas sabidurías paganas que está ahí. El proceso alquímico del solve et coagula, como es arriba es abajo, las fuerzas, el mundo espiritual, el mundo terrenal, el sol y la luna, el falo como la fuerza de creación, los senos del cuerpo humano que representa la fertilidad femenina, la cabeza en forma de macho cabrío que representa también la estrella de 5 puntas, que es el pentagrama, que no es nada más que la alusión al ser humano. El pentagrama representa el ser humano, el hombre como tal, la especie humana en vía de trascendencia, todo lo que tiene que hacer para la vía de su trascendencia. En definitiva, macho cabrío de Méndez es una enciclopedia esotérica. Repito, todo aquel que cree que es un ser de adoración está cometiendo un craso error. Y si hay grupos que han nacido y que hacen de esta figura un objeto, sujeto de adoración, peor todavía, tienen una psique trastornada a causa de una confusión terrible, ¿ya? Ahora, tampoco es Baphomet. El Baphomet, la palabra Baphomet, si bien es cierto, también ha sufrido variaciones con el juego de palabras que terminan en bios, phos, metis, es decir, la vida, la luz y la sabiduría, la vida, la luz y el conocimiento, ¿sí? También tiene que ver con relaciones esotéricas de desarrollo humano espiritual que están vinculadas y está abocada a la trascendencia del ser humano también, pero no es el Baphomet. Ahora, ¿qué es el Baphomet, mis estimados? Con esto voy a revelarles breve y sencillamente lo que es el Baphomet para los templarios. En la época de los templarios, acuérdense que nuestros caballeros hermanos mayores no solo rescatan y manifiestan, sino que son ellos mismos la manifestación directa de este conocimiento que se llama la tradición primordial. ¿En manos de quién estuvo? De los hermanos decenios. Cuando desaparecen los hermanos decenios se dividen en tres ramas esotéricas, que van a dar origen a varias religiones incluso. La una, la cábala judía. Ya conocemos la cábala hebrea, el conocimiento y la sabiduría hebrea, judía. Por otro lado, la cábala cristiana. ¿Cuál es? La gnosis, el gnosticismo, que no es lo mismo gnosis y gnosticismo. Ya hablaremos. Por otro lado, la cábala musulmana, el batín, los hijos de Ismael y los fatimistas. Pero ¿qué pasa? Llega Mahoma, va a revivir este conocimiento, es traicionado por un grupo numeroso de gente que le traiciona y trastoca y tergiversa todo ese conocimiento. El verdadero conocimiento queda en el ismaelismo de los fatimistas, que después va a aparecer incluso en los sufís, en el esoterismo sufí. En el mundo cristiano, en el cristianismo primitivo.
indistintamente todas las religiones, el movimiento primitivo es el que tiene el conocimiento de la Sofía de la Gnosis. Lo mismo pasa con el Batín de los hermanos musulmanes y la Cábala hebrea, obviamente. Esas tres ramas son una sola, que es parte de esa tradición primordial y se separa. Los hermanos templarios llegan nuevamente a manifestarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De estas tres ramas, ya en el nuevo siglo, hace 910 años, y de 910 años hace 1000 años atrás, ¿qué es lo que pasó? De estas tres ramas, una ya no tiene la iniciación, a pesar de ser un conocimiento fabuloso, espectacular, es la Cábala judía. Ya no tiene iniciación. Se quedan dos iniciaciones, el esoterismo cristiano y el esoterismo musulmán. ¿Quién representa el esoterismo cristiano? Juan el Bautista, porque fue el principal precursor. Si hablamos de la presencia del Cristo, ya profundizaremos sobre esto. ¿Quién va a ser el precursor para la presencia del Cristo que se manifiesta en Jesús? Es San Juan Bautista, Bap, de Baptiste, Juan Bautista, Bap. Y el proyecto tenía que seguir y se ve estancado, y el que tenía que darle la línea de continuidad es Mahoma, conocido como Mahomet, Homer, el profeta Muhammad, o como le dicen en Francia incluso también Homer. Entonces es Homet. Baphomet significa la unión de Bautista y Homet. ¿Qué quiere decir? La unión del esoterismo cristiano con la unión del esoterismo musulmán. ¿Por qué es esto? Porque los dos esoterismos, al unirse nuevamente, teniendo en el medio la Cábala hebrea que empasta esta fabulosa sabiduría, entonces se vuelve a completar o vuelve a producirse lo que es la unión de la media luna con la cruz. Esa es una de las profecías también. Esa es una de las profecías templarias. De hecho, los templarios anhelamos y aspiramos a ver ese momento, esa unión, no de las religiones, sino del conocimiento esotérico que hacen una sola. Es la media luna y la cruz. Eso hicieron los templarios. Los caballeros templarios, en plenas cruzadas, en la mitad de la guerra entre cristianos y musulmanes por la Guerra Santa, por la expansión de una iglesia católica que quería expansión y quería poder, no le interesaba el mundo espiritual, quería tierras y agrandarse y expandirse cual imperio. En plenas cruzadas, nuestros hermanos templarios y los hermanos musulmanes, por debajo de la mesa, celebraron la unión a través del rito del pan y del vino. Y ese es el esoterismo cristiano con el esoterismo musulmán. Bab, Homet, Bautista y Mahoma, los dos unidos en un solo ritual. Ese es el ritual que nosotros los templarios tenemos ahora y lo celebramos puerta adentro, porque es el mismo ritual que tienen los hermanos esotéricos musulmanes, en el que cuando hacemos este ritual, primero, estamos uniendo una cadena poderosa espiritual que pretende ese nuevo mundo, esa nueva vida, ese nuevo mundo por vivir. Y segundo, de alguna manera también está rompiendo ciertas cadenas energéticas de magias negras que han venido trabajando a lo largo de siglos y siglos. Entonces el ritual del Baphomet es un ritual de alta magia que tenemos todos los místicos que llegamos a ese nivel de práctica y de experiencia sobre todo, y que estamos enlazando estos mundos, que estamos enlazando los eslabones de lo que es la tradición primordial, y que somos los que anhelamos que primero no se pierda la tradición primordial, y segundo, sea la fuerza lumínica que ayude al planeta en su salto cuántico. Esa es en definitiva otra de las visiones también. Dentro del punto de vista espiritual, teologal si se quiere, se cumplen esas profecías, se cumple ese mandato de mantener unida esta cadena para mantener libres y seguros los caminos
de la luz, caminos lumínicos del planeta que van a llevar a lo que va a ser la ciudad celestial, cuando llegue el momento de que la ciudad celestial se pose sobre este planeta, o lo que es lo mismo, que la humanidad trascienda y eleve su conciencia y se despierte. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es todo. No hay nada de satanismos, no hay nada de cabezas barbudas, no hay nada de machos cabríos que son nuestros ídolos de adoración. Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Baptist y Homet, los dos esoterismos, la cruz y la media luna. El esoterismo musulmán, el esoterismo cristiano, pero como conocimientos elevados de alta magia y de alta espiritualidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Y nosotros, como caballeros templarios de la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes, tenemos todos esos manuales. Les mando un fuerte abrazo.